The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar con ustedes. Cada vez yo digo lo mismo porque es la verdad. El placer de estar en la presencia de Dios trayendo la palabra a los que están mirando el televisor o en la radio es una alegría para mí, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que hablemos la palabra en cada momento, en todo lugar, porque es la palabra la que nos da vida. La palabra es la que está viviendo en nosotros, porque la palabra misma es Cristo. Y por eso tenemos que estar pendiente de que la palabra de Dios tiene que salir diariamente, en cualquier forma, en cualquier momento, pero tiene que salir para que las personas que están cerca de nosotros tengan la noción de que Dios es vivo, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios nos ama y Él quiere que nosotros todo el mundo sepa que Él es el que quiere que todo el mundo se salve. Amén. El estudio que vamos a hacer hoy es precisamente hablando de la palabra. La palabra es algo que se hizo, no se hizo, sino se habló. Dios habló la palabra desde el principio. La palabra nos ha creado a nosotros. La palabra ha creado todo lo que nosotros vemos. La palabra ha hecho todo lo que Dios dice que haga. Así que sabemos que la palabra es nada más que el respiro de Dios mismo para que nosotros vivamos y tengamos todo lo que necesitamos para poder obtener con Él todas las cosas que Él nos ha dado a nosotros con placer. Yo sé que van a estar familiares con los libros que voy a leer, o sea, los capítulos. Voy a leer el libro de Génesis, el versículo 1 al 9. Y yo sé que todo el mundo sabe y está pendiente y reconoce estos capítulos, pero es muy importante que se sepa lo que el Espíritu va a decir. En el versículo 1 dice así, en Génesis capítulo 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Era algo que estaba desordenado totalmente. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu se movía. Así que entonces el Espíritu se estaba moviendo, pero no estaba hablando. Él se estaba moviendo, componiendo las cosas que Él iba a hacer. Entonces el Espíritu dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y dijo Dios, el versículo, como estoy diciendo, el versículo 3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y Dios consideró la luz que era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, versículo 6, que exista el firmamento en medio de las aguas que la separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban bajo de las aguas que estaban arriba. Al firmamento de Dios lo llamó cielo, y a la noche y llegó a la mañana, Él fue el segundo día. Y dijo el Señor, versículo 9, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Lo seco Dios lo llamó tierra y el conjunto le llamó mar. Miren escuchen lo que el Espíritu está diciendo. En el versículo 3 dice, Dios dijo. En el versículo 6 dice, y dijo Dios, de nuevo, que exista el firmamento. En el versículo 3, Dios dijo que exista la luz. Vemos en el versículo 9 que dice, y Dios dijo que las aguas debajo. Dios dijo, todo lo que decía Dios estaba siendo formado. Él habló, Él respiró y todo estaba siendo formado. Así nosotros debemos entender que la palabra de Dios es la que trabaja. Nosotros no somos los que trabajamos. La palabra de Dios es la vida. El Espíritu de Dios es la vida. Cuando uno conoce que la palabra está pendiente a nosotros, la palabra que yo hablo, la palabra que tú hablas, es vida. Es vida. Y el Espíritu de Dios es el que da la vida.
Así que nosotros tenemos que decir, en el nombre de Cristo Jesús todo el tiempo, la palabra que viene de nuestra boca debe ser la palabra de Dios, porque es la que va a hacer las cosas buenas, va a quitar las cosas malas, va a darnos todo lo que necesitamos, porque es la palabra la que forma todo el firmamento y también nos ayuda a nosotros porque fue el que nos formó. La palabra de Dios nos lleva a todo milagro, a todo beneficio, la palabra de Dios nos llega a todo lo que nosotros necesitamos. Así que vemos que entonces si Dios dice, y dijo Dios, y se formó la luz, y dijo Dios que se hiciera firmamento, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se separaran, y dijo Dios en el 14, todavía dice el Señor, que las luces en el firmamento. Así que Dios estaba diciendo todo lo que iba a hacer, estaba haciéndolo por medio de su palabra. Vemos entonces que la palabra de Dios incluye dos cosas, el hablar la palabra y la acción. Tienes que decir la palabra y tomar acción de la palabra. Si tú dices que estoy sano, supongamos que has estado en la cama porque estás enfermo o estás enferma, y tú dices, yo sé que estoy curada, pero tienes la facilidad de pararte. Hay enfermos que no se pueden parar, está correcto, pero hay enfermos que sí se pueden parar y se mantienen en la cama por temor de que creen que todavía siguen enfermos. Y Dios dice, la palabra incluye dos cosas. Yo hablo la palabra, yo estoy sana. Ok, me voy a levantar y con la palabra de Dios me ha dado la salud, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Estoy hablando fe. Quizás no estoy completamente restaurada, pero estoy hablando y estoy actuando. Estoy actuando la palabra, yo estoy actuando. Yo dije, yo estoy sana porque Dios me ha sanado. Y voy a pararme de la cama porque yo sé que voy a estar caminando, aunque sea un ratito, pero voy a caminar y aunque regrese a la cama. Pero estoy dando la acción de que Dios dijo, ¿estás sana? Es la acción, es la palabra que habló el Señor. Y la acción es la mía, yo hacer las cosas que está diciendo el Señor que yo haga. Así que vemos entonces que la palabra dice Dios. Él dijo y se formó y las cosas sucedieron. Así nosotros tenemos que vivir hablando la palabra y creyendo la palabra. Creyendo la palabra. Esto es el bien poderoso porque con la palabra de Dios Él creó todas las cosas y por su palabra Él continúa cuidando toda la creación. Por medio de sus palabras Él todavía está creando la nación, cuidando la nación. Vamos a los Salmos, voy a ir a los Salmos 33. Gracias, Señor. En el Salmo 33, versículo 4 al 9, dice así. La palabra del Señor es justa. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. Fieles son todas sus obras. La palabra de Dios es justa y fiel todas sus obras. Justa, obra, palabra, acción. Amén. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. La palabra del Señor por la palabra del Señor fueron creados los cielos. Creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Quiere decir que la palabra de Dios fueron creados, lo que dice el Señor, los cielos. Y por los soplos de su boca, o sea, su palabra, las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta las vasijas en el océano. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y fue creado. Amén. Él habló y fue creado. Así que no hay nada que que tú veas, que tú vuelas y todo Dios lo creó por su palabra. Así que vemos entonces que si Dios está hablando y nos está enseñando que así como miramos y leemos la palabra, tenemos que actuar y ejecutar la palabra haciendo la acción. Y eso es lo que nosotros los cristianos hemos estado fallando. Hablamos la palabra, pero no ejecutamos. Decimos la palabra, oh, yo estoy bien, pero está sentado. Oh, yo no creo que me puedo parar porque tengo miedo. La palabra dice, estás sano. Y no va a ser inmediatamente que pase, pero hay momentos que sí pasa inmediatamente. Pero si no tomas la acción, ¿cómo va a ser? Si dices, no tengo dinero para pagar los biles, tú dices,
tengo el dinero porque el Señor me dio el dinero para pagar los biles. ¿Cuándo va a venir el bill? Va a venir en 3 días, 4 días. No te importe, yo tengo el dinero para pagar los biles porque Dios dice que Él me dio el dinero. ¿No dijo Dios que por medio de Cristo Él nos da todos los beneficios? Cristo es el que nos da por medio de Dios todos los beneficios. Así que debemos creer en su palabra de Dios. Vemos entonces que vamos al proverbio 8. Gracias, Señor. A los proverbios 8. La palabra es bien importante. Yo, por mucho tiempo, yo me he dado cuenta antes de que yo tuviera este estudio que el Señor me dio, porque dice el Señor, mis hijos y mis hijas están perdiendo toda la verdad, porque no dicen la palabra, pero no actúan en la palabra. Y tienen que actuar en la palabra, porque la palabra es la que hace el movimiento hace todo, porque Dios está hablando. Así que entonces vemos en Proverbios, en el libro de Proverbios, el capítulo 8, voy a empezar a leer por el 24. Voy a leer el 22. El Señor me dio la vida, habló. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras, dice de antaño. Esta es la sabiduría, o sea, Cristo Jesús hablando, amén. La sabiduría es Cristo mismo Jesús. Aquí estamos hablando, es Cristo Jesús el que está hablando. Dice, el Señor me dio la vida. ¿Cómo el Señor le dio la vida? Porque Dios lo mandó del cielo a la tierra por medio de la Virgen María para que fuera Él, nacido por una mujer y poder hacer la obra que Dios quería que hiciera. Así que vemos, Él está diciendo Cristo Jesús. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras que de antaño. Fui establecida, voy a decir establecida porque es el juicio que está hablando es Cristo. Fui establecida desde la eternidad, desde que antes que existiera el mundo. ¿Saben qué? Ustedes saben que estoy leyendo los proverbios, es la sabiduría la que está hablando, que sea Cristo Jesús, pero yo voy a poner el nombre de Cristo, ¿ok? El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de que las obras de antaño. Fui establecido desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y su paisaje, y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trajo el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Es Cristo Jesús que está hablando, ahí estaba yo presente. Cuando Él estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuerzas del mar profundo, cuando Él señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmando su obra. Allí estaba yo afirmando su obra. Vemos entonces que dice, día tras día me llenaba de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Era Cristo mismo. Así que vemos entonces que Él dice, yo me gozaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano que me deleitaba. Así que vemos entonces que estamos viendo que la palabra de Dios es lo que hace todo. El Cristo estaba ahí viendo, Él era el arquitecto, viendo lo que Dios estaba haciendo. Ahora, en el libro de San Juan, gracias Señor, en el libro de San Juan vamos a leer el capítulo 1, versículo 1-3. Y dice así, el verbo se hizo hombre. El verbo era Cristo, se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo. Acuérdense que acabamos de leer en los Salmos en Proverbios que ya Cristo estaba existiendo como la sabiduría, le llaman la sabiduría, porque él es la sabiduría. Entonces dice, el versículo 2, Él estaba con Dios en el principio. Lo estábamos leyendo en Proverbios, Él estaba con Dios en el principio. De las cosas que fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Vemos entonces, el versículo 14 dice bien claro, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de alegría. Versículo 18, a Dios nadie lo ha visto, nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Bueno, es una belleza saber que Dios y el Padre, que Cristo Jesús están unidos. Y Él quiere que nosotros estemos unidos también. Yo soy la réplica de Cristo que Dios me hizo. Tú eres la réplica. Nosotros somos herederos. Somos la imagen de Cristo Jesús. Así que si somos la imagen de Cristo Jesús, en lo natural, vamos a hablar un rato en lo natural. Mi padre y mi madre, ¿ok? Yo me parezco a mi madre. Mis hermanos, muchos se parecen a mi padre. Y otros se parecen a mi madre. Así que tenemos la imagen de las personas que nos engendró. En lo natural. Ahora, yo he sido engendrada por la palabra de Cristo, por la palabra del Padre Celestial. La palabra es la que me hizo a mí. La palabra, Dios envió la palabra, Dios habló la palabra antes de que yo naciera, antes de que yo estuviera en la matriz de mi madre. Dios habló la palabra y Mixi fue creada. No en la matriz de mi madre, pero fue creada porque ya Él habló, Mixi, este eres tú, esto vas a hacer, este es tu color, este es todo esto, dónde vas a vivir, quiénes van a ser tus padres, todo eso. Y por medio del Espíritu Santo, Él me envió a la matriz de mi madre. Amén. Así que yo soy la palabra de Dios. Yo soy la que Dios habló la palabra. Ahora, Dios habló y me hizo a mí. Y el Espíritu me llevó a la matriz de mi madre. La palabra me llevó, la matriz. Yo era la palabra, me llevó a la matriz de mi madre. Ahora, el Espíritu me llevó a la matriz de mi madre. Y ahora, después que yo estuve en la matriz de mi madre, Él dijo, tu nombre va a ser este, vas a vivir aquí, vas a vivir allá. Todo lo que estoy haciendo es lo que he hecho y que lo que va a hacer. Pero una cosa quiero que ustedes se acuerden y que vean si es que no lo han visto, porque yo lo vi cuando estaba haciendo el estudio por el Espíritu Santo que me estaba enseñando. Él me envió como la palabra y el Espíritu Santo me llevó a la matriz de mi madre. Hay un propósito por lo que Él me mandó a esta tierra y el propósito tiene que seguir siendo todos los días. Yo soy la palabra que Él envió y el propósito que Él tiene en mí para que se efectúe lo que Dios quiere que yo haga en este mundo. Amén. Así que si Dios me hizo a mí con un propósito, entonces yo tengo que ver que ese propósito que Dios tiene para mí tiene que salir todos los días. Así que cuando yo digo, por lo menos uno está orando y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bueno, la voluntad de Él, yo soy su voluntad, Él me hizo a mí. Yo estoy en la tierra ahora. Ahora que lo que estoy haciendo aquí en la tierra tiene que ser igual de lo que está en el cielo. Así es que lo que está escrito en el libro de Dios en la vida para mí tiene que venir del cielo a mí. Y yo digo que venga la voluntad de Dios hoy para que su propósito por mi vida llegue a ser efectuado. Llegue a ser efectuado. Así que vemos entonces que la palabra de Dios es todo. La palabra de Dios es todo. Y tenemos que ver que la palabra es verdad. Así que acostúmbrate a decir la palabra. No digas, estoy pobre. Di, Dios me ha hecho a mí y yo he heredado del Cristo su herencia. Di las cosas que Dios ha hecho ahora después que te naciste, fuiste nacida de nuevo. Amén. Eres una nueva creación. A nosotros nos enseña el Espíritu lo que está oculto. El Espíritu nos enseña a nosotros lo que está oculto. Lo visible, Dios mismo es nuestro maestro. Dios es nuestro maestro. En el libro de Juan, Dios dijo bien claro, en los profetas está escrito, a todos instruirá Dios.
En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende del Padre vive en mi presencia, dice Cristo. Así que Dios dijo, yo voy a enseñarlo. El Espíritu de Dios, Dios mismo dice, yo voy a enseñarte, Mixi. Yo te voy a enseñar a todo el mundo para que me conozcan. Yo soy el maestro. Yo soy el maestro. Así que nosotros, por eso es que yo siempre cuando abro la Biblia digo, Señor Todopoderoso, por medio del nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu me enseñe, porque el Espíritu es Dios mismo. Él lo dijo en el libro de Juan, está escrito, yo voy a enseñarles a ustedes mismos, yo voy a ser su maestro. Amén. Y si Él es nuestro maestro, tenemos que obedecer al maestro. Y tenemos que obedecer la palabra del maestro. Porque Él es el que quiere que nosotros aprendamos todo para que vivamos una vida conforme a su mandato o propósito. Que se haga la voluntad y el propósito de Dios en tu vida y en mi vida diariamente. En el propósito de la vida de mis hijos, de los hijos de mis hijos. Porque eso es lo que yo estoy orando y sigo orando. Que el propósito de Dios nazca en los hijos, que realce, que Dios despierte en ellos la vida de Dios que está en ellos, que la levante para que ellos vivan en el propósito de Dios y la voluntad de Dios diariamente. Porque estamos en este mundo porque Dios nos hizo con el propósito de que pudiéramos hacer lo que Él quiere que hagamos. No lo que yo quiero hacer, ni lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere que tú hagas por medio de la palabra que está escrita en el libro de la vida de nosotros. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, pero acuérdense que nosotros somos hijos de Dios. Vivimos en la tierra, pero no somos de la tierra, somos de la familia del cielo. Está en el libro de Efesios, somos de la familia del cielo. El Padre Celestial es nuestro Padre. Estamos caminando en la tierra, pero no somos de la tierra. Tenemos que vivir entonces como está la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos enseña, que estamos en la tierra, pero estamos viviendo de lo que Dios ha escrito, para que las cosas salgan como tienen que salir. Tenemos muchos fracasos muchas veces por hablar las cosas que no debemos hablar, por hacer las cosas que no debemos hacer, porque queremos hacer la voluntad de nosotros en vez de la voluntad de Dios. El Espíritu que está en nosotros viviendo nos quiere dar a conocer todas las cosas, pero el alma de nosotros no quiere obedecer porque está acostumbrado al pasado. Por eso es que Dios dice, tienen que reunir su mente, renacer, renovar su mente. Es una cosa lógica, es algo bien lógico. Ahora vamos a leer en el libro de los Colosenses. Gracias, Señor Todopoderoso. Este estudio me hace sentir bien alegre, bien feliz, porque yo estoy viendo más claramente lo que yo sabía más o menos, pero ahora el Espíritu me lo está enseñando de palabra a palabra. Ahora yo lo tengo aquí metido en mi corazón. Yo lo tenía en la mente y creía, pero ahora no creo, ahora estoy segura. Estoy segura, bien segura. En el libro de Colosenses dice así, el libro 1. Gracias, Señor. Thank you, Señor Todopoderoso. Aleluya, praise the Lord. En el libro de Colosenses dice así la palabra de Dios, 15:17. Él es la imagen de Dios, estamos hablando de Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos o poderes, principados o autoridades. Todo lo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, porque por medio de Él forma un todo coherente. Así, Él es Dios natural, Él es el Dios natural, Él es el Dios de nosotros. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Todas las cosas están en las manos de Cristo. Tú estás en la mano del poder de Dios. Yo estoy en la mano del poder de Dios. Entonces vamos a hacer las cosas correctamente y vamos a vivir para Dios y vamos a hablar la palabra de Dios para que sea creada la palabra y venga todo a ser como Dios quiere que tú vivas, y vas a ver que vas a vivir mejor y más feliz de las cosas, porque cogerá tiempo para que todo pase, pero va a pasar porque la palabra es vida. Y Dios mismo, Jesús dice, Él es la palabra, Él es el que da la vida. Y si la vida está en la palabra, yo voy a creer en su palabra. Porque la palabra de Él es vida y va a salir. Lo que yo estoy orando, que está de acuerdo con la palabra de Dios, tiene que salir porque Él habló la palabra y yo la voy a escuchar. Amén, yo la voy a escuchar.
Si tú estás viendo este programa ahora mismo y estás escuchando y no estás salvo, vamos a orar esta oración para que tú te salves. Di conmigo: Señor Todopoderoso, yo recibo a Cristo como mi Salvador. Yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me entrego a ti para que Cristo sea el que me salve. Jesucristo, yo te reconozco como Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por darme la salvación de mi alma. Si necesitas oración, llámame. El teléfono es 254-289-9600. Podemos orar juntos, podemos orar juntas. Así podemos ver que Dios es real. Lo que Dios quiere hacernos ver es que Él es real, la palabra es Él es real. Y nosotros estamos viviendo de algo que no queremos entender o no podemos entender. Pero por medio del Espíritu de Dios, que es Dios mismo, Él dice: yo les voy a enseñar. Así que el Padre, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús y el Espíritu de Dios que está en nosotros, Él es el Maestro. Vamos a vivir del Maestro, de la palabra de Dios. Si necesitan oración, ya dije, llámeme. Ahora, que Dios los bendiga. Voy a orar para tu familia, tus hijos. Que la palabra de Dios sea tan viva en ustedes que ustedes puedan reconocer la verdad de Dios. Que puedan entender que Dios los ama, que Dios quiere lo mejor, por eso mandó a su Hijo a morir, para darnos todo lo que necesitamos. Así que hablemos la palabra para que Dios nos dé la respuesta y vivamos con la fe y la esperanza de que la palabra, porque es vida, va a vivir en nosotros y va a traer lo que hemos hablado, no lo que hemos hablado de nosotros, sino lo que estamos hablando de la palabra. No tu palabra, pero la palabra de Dios. Acuérdense, es la palabra de Dios, no tu palabra, no mi palabra. Si es lo que estoy leyendo y pidiendo en oraciones, está en la Biblia, es la palabra de Dios. Si es mi imaginación y son lo que yo quiero, no está en la Biblia, no puede pasar. Porque Dios da honor a su palabra, porque su palabra es Cristo Jesús. Y Él fue el que murió por nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado de hablar las cosas correctas y hacer las cosas correctas, porque cada cosa que hacemos es porque la palabra nos está dirigiendo, la palabra nos está hablando. La palabra dice: no hagas esto, no robes, no fumes droga, no hagas esto. La palabra te está instruyendo. Y si no quieres creerlo, entonces vas a estar en peor situación. Para que Dios te libre de toda maldad que el diablo quiere que tú hagas, tienes que creer en la palabra de Dios. Tienes que tener fe en Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El Espíritu de Dios nos guía. Acuérdense que es Dios mismo. Y en la palabra de Cristo Jesús, Él es el que da la vida. Él es el que da la vida y Él es el que nos protege. Así que llámenme y podemos hablar, podemos orar y podemos decir todo lo que hagan. Que Dios los bendiga, a sus familiares, a todo el mundo. Que bendiga esta nación que tanto lo necesita. Y que bendiga a todos nuestros hijos y hijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.